En tu trabajo tendrás que seleccionar la estructura para montar el panel fotovoltaico, además de seleccionar la ubicación del mismo para obtener la máxima eficiencia energética. Los paneles solares generalmente se instalan en postes, principalmente en zonas rurales. Techos, comúnmente en zonas urbanas. Procedimiento para colocar paneles en estructura de techo. Arma la estructura siguiendo el manual del fabricante. Coloca el panel en la estructura de forma perpendicular al suelo. Con una llave hexagonal, aprieta los tornillos para sujetarlo. Con un taladro, realiza orificios para asegurar los tornillos de sujeción. Después, agrega cemento para evitar que se aflojen con el movimiento. Después de realizar este procedimiento, tendrás que conectar los cables de calibre 14 a la caja de panel solar para transmitir la energía eléctrica. Sigue estos pasos para lograrlo. Mide la longitud necesaria de cable para llegar al controlador de carga. Deja un 10% más del que mediste. Pela los extremos del cable con un cúter. Abre la caja del panel fotovoltaico y coloca los cables en las terminales negativas y positivas. Cierra la caja y asegúrate de que los cables no se puedan desconectar. En el caso de escoger una estructura para poste, deberás montarla siguiendo estos pasos. Coloca el poste de madera horizontalmente sobre una banca o silla. Asegura la estructura del panel en el poste con los tornillos de sujeción. Sujeta con cistillos los cables de la caja del panel solar. Perfora un agujero de 40 centímetros en el suelo. Coloca el poste en el agujero. Rellena el agujero asegurándote de que el poste quede firme. La sombra en el panel solar puede afectar su eficiencia energética hasta en un 50%. Es por ello que es de suma importancia su colocación de forma que los rayos solares incidan directamente sobre la estructura. Instalación autónoma. En una instalación autónoma necesitas almacenar la energía eléctrica para después disponer de ella. Para lograrlo necesitas instalar los siguientes componentes: cables para instalación fotovoltaica, regulador de carga, interruptores termomagnéticos de 2 polos, baterías, inversor. Después de montar la estructura con el panel solar, tendrás que instalar un interruptor de protección para después conectarlo a un regulador de carga. Sigue estos pasos. Conecta los cables negativo y positivo del panel solar a un interruptor de protección termomagnético de 2 polos. Mide la distancia entre el interruptor y el regulador de carga. Corta la medida en cable de calibre 14 y deja aproximadamente 5 metros de más. Pela los cables por ambos extremos. Conecta primero el cable del polo negativo en el regulador de carga. Conecta después el cable de polo positivo. El interruptor y el regulador de carga deberán estar instalados dentro de la vivienda en un área fresca, seca y ventilada que denominaremos sala de control. Ahí mismo deberás conectar otro interruptor a las baterías, siguiendo este procedimiento. Conecta cables de calibre 14 a la salida del regulador de carga con el símbolo de la batería. Conecta los extremos opuestos de los cables a la entrada de otro interruptor termomagnético de 2 polos. A la salida del interruptor termomagnético conecta otros 2 cables de calibre 14. Atornilla en los extremos positivos y negativos de las baterías unas borneras. Conecta los cables negativo y positivo que salen del interruptor a los polos de la primera batería. Con cable de calibre 6, une todos los polos negativos de las baterías. Haz lo mismo con los positivos. Para realizar la conexión de las baterías al inversor, sigue este procedimiento. De la última batería, saca 2 cables de calibre 6 de los polos negativo y positivo. Conecta los cables a un interruptor termomagnético de 2 polos. Instala el inversor en el área de control y conéctale 2 cables de calibre 6 a la entrada del mismo. Los extremos de los cables del inversor conéctalos a la salida del interruptor termomagnético que acabas de colocar. Recuerda que los polos deben ir negativo con negativo y positivo con positivo.
Del inversor saldrán 3 cables: fase, neutro, tierra. Estos cables deben conectarse a la instalación eléctrica del hogar de la siguiente manera. Identifícalas por las letras de sus iniciales en inglés. L significa load y corresponde a la fase, la N corresponde a neutro y la G de ground corresponde a tierra. Comprueba que el voltaje entre las terminales L y N están en el rango de 110 a 127 volts. Baja el interruptor de protección del inversor para realizar la instalación. Dirígete a la caja de conexiones del inmueble y atornilla en la bornera de línea el cable de fase. Puede ser color rojo o blanco. Atornilla el cable de neutro color negro en la bornera correspondiente. Conecta el cable de tierra a la instalación de tierra del hogar, si es que cuenta con una, color verde. De esta manera, la instalación quedará concluida. Revisión de características eléctricas. En tu trabajo tendrás que garantizar el funcionamiento de la instalación de los paneles solares hasta la conexión a la instalación eléctrica de la vivienda. Para realizar la revisión de voltaje tienes que verificar estos 4 elementos: voltaje del panel fotovoltaico, voltaje de entrada y salida de regulador de carga, voltaje a la salida de las baterías, voltaje de salida del inversor. Para comenzar con las 4 mediciones, baja todos los interruptores termomagnéticos de protección. Para verificar el voltaje en paneles solares, sigue estos pasos. Coloca la perilla del multímetro en medición de voltaje de corriente directa. Dirígete al interruptor termomagnético ubicado a la salida de los paneles fotovoltaicos. Coloca la punta negra en el tornillo que aprisiona el cable del polo negativo. Coloca la punta roja en el tornillo que aprisiona el cable del polo positivo. Coteja la medición de voltaje con el que está indicado en la etiqueta del panel fotovoltaico. Toma en cuenta que, si son más de un panel fotovoltaico y están conectados en serie, la medición debe ser la suma de los voltajes que marca cada uno en la etiqueta de especificaciones eléctricas. En caso de que estén conectados en paralelo, el voltaje debe ser el mismo que el de un solo panel. Para verificar el voltaje en el regulador de carga, debes configurar el multímetro en voltaje de corriente directa, activar el interruptor termomagnético que está antes del regulador. Sigue este procedimiento. Coloca la punta negra del multímetro a la entrada del regulador de carga con el polo negativo. Realiza lo mismo con la punta roja del multímetro, pero en el polo positivo. La medición del multímetro debe ser la misma que en la etapa anterior. Coloca la punta negra del multímetro a la salida del regulador de carga con el polo negativo. Realiza lo mismo con la punta roja del multímetro, pero en el polo positivo. Coloca la punta roja en el tornillo que aprisiona el cable del polo positivo que va a las baterías. Esta medición la puedes realizar directamente en el regulador o en el interruptor termomagnético que va a las baterías. Ten en cuenta que el regulador de carga nivela el voltaje de 12 a 24 volts, dependiendo del tipo de baterías que están en la instalación. Para realizar esta verificación de voltaje debes activar el interruptor termomagnético que va del regulador a las baterías y dejar cargar las baterías por unas horas. Desactiva el mismo interruptor y realiza el mismo procedimiento que cuando verificaste el voltaje de los paneles solares, solo que ahora el interruptor que vas a medir es el que va de las baterías al inversor. El voltaje medido lo debes de cotejar con el que ofrecen las baterías. Si están en serie, los voltajes de cada batería se suman, y si están en paralelo, el voltaje es igual al de una sola batería. Por último, debes verificar el voltaje de salida del inversor y para esto debes activar todos los interruptores termomagnéticos y seguir este procedimiento. Coloca la perilla del multímetro en medición de voltaje de corriente alterna. Desconecta al inversor de la instalación eléctrica de la vivienda botando las pastillas. Coloca la punta negra en cualquiera de las fases del inversor. Coloca la punta roja en la otra fase del inversor. Coloca la medición de voltaje con el voltaje que debe arrojar el inversor. Generalmente, los inversores proveen voltaje de corriente alterna de 120 volts a 220 volts.
Después de realizar las verificaciones en voltaje, activa los interruptores que faltan para volver a tener energía en la propiedad. Electrodo de puesta a tierra. La instalación de puesta a tierra física protege a los aparatos conectados al sistema fotovoltaico de sobretensiones eléctricas o cortocircuitos y protege al usuario contra descargas que afecten los aparatos que utilicen chasis metálicos. Todas las instalaciones eléctricas de viviendas deben tener un tercer cable a tierra física, que generalmente es de color verde y es independiente de las fases. Para instalar la tierra física necesitas un cable calibre 8 con aislamiento color verde tipo THW-LS, un electrodo de varilla revestida de cobre conocido como copper weld de dimensiones ancho 5/8 de pulgada, 1.5 metros de longitud, un conector GKP para varilla de 5/8 de pulgada y un intensificador de tierra compuesto por bentonita, sal, carbón y rebaba metálica. Sigue este procedimiento para su instalación. Cava un hoyo de 2 metros de profundidad con 1 metro por 1 metro a los extremos, a las afueras de la vivienda y cerca de la instalación de la salida del inversor. Coloca en la parte superior del electrodo el conector GKP. Mide la distancia del electrodo a la salida del inversor para calcular la longitud necesaria del cable calibre 8. Perfora la pared con un taladro de concreto para pasar un extremo del cable del interior de la vivienda hacia la puesta a tierra. Aprisiona el otro extremo con un destornillador en el conector GKP. Entierra el electrodo en el agujero con la mezcla intensificadora de tierra. Asegúrate de dejar 5 centímetros del electrodo a la intemperie. Para realizar la conexión del electrodo de puesta a tierra a la instalación eléctrica de la propiedad, sigue estos pasos. Mide la distancia de la pastilla de la instalación eléctrica a la caja de conexión del electrodo de puesta a tierra. Corta un cable de calibre 14 de color verde tipo THW-LS con la distancia previamente medida. Pela un extremo y conéctalo al cable verde de tierra que sale de la vivienda o que sale del inversor. El otro extremo, conéctalo en la caja de conexiones de puesta a tierra. Por último, para proteger toda la instalación fotovoltaica, tendrás que poner a tierra la estructura metálica que soporta a los paneles solares siguiendo este procedimiento. Realiza un agujero en la estructura metálica. Coloca un tornillo del mismo diámetro del agujero. Enrosca una tuerca y antes de que haga presión con la estructura, coloca un extremo del cable de calibre 14 con aislamiento THW-LS. Termina de apretar la tuerca para aprisionar el cable. El otro extremo del cable, atorníllalo en las forneras en la caja de conexiones del electrodo de puesta a tierra. Después de realizar esta conexión, todo el sistema fotovoltaico y la instalación eléctrica de la vivienda estarán protegidos con la puesta a tierra. Considera que todos los tomacorrientes de la vivienda deben de ser de 3 entradas para que los aparatos electrónicos estén protegidos. Cronograma de actividades. Haz un plan de las tareas que vas a realizar en la instalación de paneles solares, fijando un tiempo específico para cada actividad. Al realizar estas acciones, tendrás un parámetro real del tiempo total que utilizarás. Para tener mejor control de tus actividades, elabora en una computadora un cronograma de trabajo en una hoja de cálculo como sigue. Abre un archivo en blanco. Escribe en las celdas de manera vertical los pasos para realizar la instalación. Hazlo de manera resumida, ya que solo es una guía para ti. En las celdas horizontales, escribe las semanas o días que las conforman. Esto indicará los periodos de tiempo para cada actividad. Por último, dale formato a tu tabla y colorea las celdas de acuerdo a la duración tentativa que te tomará cada actividad. Puedes detallar tus actividades tanto como quieras. Lo importante es que tengas claro el orden de los procesos. De esta manera no olvidarás nada. Podrás definir tus prioridades y distribuir tus tiempos. Al elaborar tu cronograma, puedes ajustarte a los tiempos que decide el cliente. Corto, mediano o largo plazo, o ajustarlos a tu criterio. Toma en cuenta que si el cliente te solicita un trabajo urgente, deberás presupuestar la contratación de un mayor número de profesionales. Si es así, debes acordar con cada integrante del equipo los tiempos de realización de su trabajo y mandar la propuesta del tiempo que tomará realizar el proyecto. Es conveniente realizar un presupuesto para diferentes lapsos de tiempo, por ejemplo, 3, 5 o 15 días.
Si tu cliente te da una fecha límite, el cronograma debe ajustarse a ella y, por lo tanto, también el presupuesto.